Eh, es precisamente eso lo que nosotros veremos, ¿cierto? El mercado competitivo, competencia perfecta. Vamos a ver un tema de los impuestos y algunas cosas que pueden tergiversar o tener problemas dentro del mercado. ¿Ya? Primero, mercado competitivo, ¿qué significa? Significa un mercado del cual muchos son los que venden, muchos son los que compran. En esto hay varios conceptos que debemos entender. Primero, producto o servicio, es todo lo que se intercambia. Vendedor es el oferente, ¿cierto? El que está dispuesto a entregar un producto o servicio a cambio de un precio. Comprador es que él satisface sus necesidades a cambio de un precio. Precio para nosotros va a ser una cantidad monetaria. Oferta y demanda son términos que ya habíamos visto, ¿cierto? Que tiene que ver con la cantidad que yo estoy dispuesto a vender ante precios determinados o la cantidad que estoy dispuesto a comprar ante precios determinados, que es la demanda, ¿cierto? Bueno, esto es lo que tú me dices. Competencia perfecta. También habían oligopolios, también habían monopolios. Voy a ir a explicar competencia perfecta a la pizarra. Eh, Tú lo comprendiste bastante bien, está bien lo que tú me dijiste, pero quiero complementarlo con algo muy importante. Dame un segundito para ir a la pizarra. Sí, al final del texto, cuando lo terminé, había como un resumen que unía como toda la idea y era como una mini retroalimentación que de todo lo que se leyó te lo daban como un concepto más pequeño. Ya, excelente, qué bueno, qué bueno. Fíjate que acá nosotros tenemos muchos compradores, muchos vendedores. A esto nosotros le llamamos competencia perfecta. Competencia perfecta. Imaginemos que en competencia perfecta nosotros tenemos un precio de 100 pesos. ¿Ya? Entonces el precio que se está vendiendo y que se está comprando son 100 pesos. Imaginemos ¿qué es lo que quiere un vendedor? Un vendedor lo que desea es cobrar el precio más alto posible. Por lo tanto, imaginemos que este vendedor de aquí dice, yo no lo voy a vender en 100 pesos, lo voy a vender en 110, por ejemplo. Entonces, como él pone un precio más alto que el precio de mercado, ¿qué va a pasar con los compradores que antes le compraban? ¿Qué van a hacer esos compradores? No le van a comprar y van a buscar un vendedor que lo tenga a un precio más barato o al mismo precio que lo puso el mercado. Correcto, ¿cierto? Es decir, por aumentar un poquitito más el precio, ahora voy a poner algo más extremo, no lo venden 100, lo venden 101, un poquitito más el precio, nadie le comprará y todos comprarán a los otros que lo están vendiendo a 100. Para que esto funcione hay ciertos supuestos. Primer supuesto, no existen costos de transporte. Porque nosotros podríamos decir, claro, pero que esta persona vive aquí, el negocio está en la esquina y el otro se encuentra en Santiago. Por un peso prefiero comprarlo aquí. De hecho, es más barato. No, no existen costos de transporte. Ojo con eso, ¿cierto? Segundo supuesto, la información es perfecta y todos la tienen. La información es perfecta y todos la tienen. Es decir, cuando esta persona subió el precio, al minuto todos los compradores se enteraron de que él lo tiene a 101 y todo el resto está a 100. La información es perfecta y todos la tienen. Bien. Y tercero, las personas toman decisiones racionales. Eso es algo muy importante porque a veces las personas no toman decisiones racionales, toman decisiones por temas sentimentales, puede ser, porque yo sé que esto es más caro, pero me trae sentimentalismo entrar a este local o ver a la persona que me gusta. No, son todas decisiones racionales, porque a mí me gusta mucho la vendedora, entonces voy, no me importa pagar más. Es un ejemplo. ¿Ya? Entonces, todas las decisiones son racionales. Se deben cumplir los tres supuestos, ¿ya? Que eran decisiones racionales, no existen costos de transporte e información perfecta y para todos, ¿ya? Entendiendo eso, entonces, que los que compran van a saber que él va a estar a 101 pesos de inmediato. ¿Y qué van a hacer? Como tú bien me dijiste, le compran al resto. ¿Qué va a pasar con esta persona? Va a vender 0 unidades. En otras palabras, se va a ver en la obligación de bajar su precio y cobrar igual 100 pesos, al igual que toda su competencia.
Si esta misma persona ahora dice, bueno, sería ilógico que lo vendiera más barato, ¿cierto? Porque ¿qué es lo que busca un vendedor? Ganar o maximizar sus utilidades. Pero imaginemos que lo quiere vender más barato. ¿Qué va a suceder? Todo el mundo va a querer comprarle a él y el stock se le va a terminar antes del primer día del mes. Por lo tanto, va igual, aunque lo venda más barato, va a dejar de ganar dinero. Va a dejar de ganar dinero. Podría haberlo vendido más caro y lo habría vendido igual. ¿Ya? Por lo tanto, pierde si sube el precio y pierde si baja el precio. A esto se le llama Ahí, entonces, profe, creo que en el dígame. texto decía algo con respecto a tener un stock como estimado para que no ocurriera eso, así como hacer como un tipo de análisis para tener lo necesario para poder vender, para que no ocurra eso de que o quedarme o que me sobre. Una cosa así, si no me Correcto. equivoco. Pero ojo, uno de los supuestos de lo que nosotros estamos analizando es que ninguno de estos es lo suficientemente grande en comparación con el resto. Es decir, si este tuviera la capacidad de venderle a todos los compradores, ya no se está cumpliendo el supuesto. ¿Ya? Ya no se cumple el supuesto, porque nadie debe ser lo suficientemente grande en comparación con el resto. Si este es muy, muy grande, si es un punto gigante, si es todo este punto, la verdad, y los otros son estos puntos chiquititos, ya no se cumpliría. ¿Ya? ¿Por qué? Bueno, principalmente porque podría vender un peso más barato y vendo a todos los compradores y hago que todos los otros quiebren y a nadie les compra, ¿cierto? Ya no serviría. Entonces, aunque yo tuviese stock, yo soy chico en comparación con todo el mercado gigante que existe, ¿ya? Y es por eso que si bajo el precio, me quedaré sin stock. Si aumento el precio, me quedo con el stock completo, no vendo nada. Por lo tanto, lo que más me conviene como vendedor, cualquiera de estos estoy hablando, es cobrar el precio de mercado. Un comprador también le conviene cobrar el precio, comprar a precio de mercado. Es decir, un comprador puede decir, no, yo no te lo compro a 100, véndemelo en 90. Y esta persona va a decir, no, anda a comprar a cualquier otro lado. Y va a ver que existe un precio de mercado igual para todos. Se va a ver en la obligación, si quiere satisfacer sus necesidades, comprar al precio de mercado. Esto se llama entonces competencia perfecta. Diferente es, en este ejemplo, que exista lo siguiente, que existan muchos compradores, ¿cierto? Muchos compradores y solamente dos vendedores. Y vendedores grandes estoy hablando, ¿cierto? ¿Por qué es diferente? Porque ellos ya tienen poder sobre el precio de mercado. Incluso como son tan poquitos, se pueden poner de acuerdo. Normalmente se llama colusión. Existen leyes contra eso para que no suceda. Pero se podrían coludir, poner de acuerdo en los precios. Eso podría suceder. Entonces, al precio de 100, ellos dijeron, mira, subamos el precio a los dos, subámoslo a 200 los dos. Entonces, ¿por qué? Porque quieren maximizar utilidades, por supuesto, maximizar sus ganancias. Cuando existen poquitos son los que venden, a eso se le llama entonces oligopolio. Bienvenidos los que vienen llegando, chillos. A Hola, eso profe. se les llama oligopolio. Bien, hay muy poquitos ofertantes. Y en el mismo ejemplo, si solamente uno vendiera, entonces nosotros lo llamamos monopolio. ¿Por qué existen oligopolios? ¿Por qué existen monopolios? Existen estos dos cuando estamos en base a un mercado en competencia imperfecta. Así se llama, competencia imperfecta. ¿Ya? Pero muchas veces existen monopolios en la realidad. De hecho, nosotros tenemos, por ejemplo, una compañía de electricidad. Yo no me puedo cambiar de compañía. Yo no puedo decir, no quiero tener CGE. Yo vivo en Talca. No quiero tener CGE. Quiero que me suministre Chilectra, por ejemplo. No, yo no puedo hacer eso. No, no puedo escoger. Existe un monopolio. Es por eso que esos monopolios se llaman monopolios naturales. Porque es algo ilógico que venga otra empresa, haga tira todas las calles, ponga todas las redes de agua potable, ¿cierto?
sería una inversión tan gigante, la barrera de entrada es tan grande, pero tan grande, que es imposible. Es imposible. Por lo tanto, el gobierno permite que existan ciertos monopolios, obviamente regulados. Y claro, como son monopolios y podrían poner el precio que deseen, esa regulación se basa al precio máximo. Entonces le dice, mira, por agua tu máximo puedes cobrar 100 pesos por no sé qué. ¿Cuánto cobra la empresa? 100 pesos, pues porque es el máximo. Si yo como empresa busco maximizar utilidades, si a mí me dicen lo máximo que tú vas a cobrar, yo voy a cobrar el máximo. Pasa lo mismo con los TAC, ¿cierto? Entonces el gobierno dice, como máximo tú puedes cobrar tanto. O a algunos bancos incluso la ley dice, como máximo la tasa de interés máxima convencional. Bueno, esa es la que se cobra, pues si al final es obvio, es obvio. ¿Qué es lo que busca una empresa? Maximizar utilidades. Bueno, eso pasa, no me quiero salir del tema, ¿cierto? Esos son los monopolios. Cuando existen un poquitito más de oferentes, son los oligopolios. Y cuando son muchos, muchos, y que no tienen ningún poder sobre el precio, se llama competencia perfecta. ¿Ya? Algunas características de la competencia perfecta, ¿cierto? Hay muchos compradores, los vendedores y compradores están muy bien informados, ¿cierto? Lo que nosotros estamos diciendo, pero son las 3 o 4 principales que nosotros nombramos, ¿ya? Algo muy importante, como no tienen poder sobre el precio, en la competencia perfecta, ellos son todos precio aceptantes. Precio aceptantes. ¿Qué quiere decir precio aceptantes? Significa que en base al precio que da el mercado, ¿cuál es el precio del mercado? Es el precio de equilibrio del mercado. Es decir, donde se intercepta la curva de demanda y la curva de oferta. Ese punto es que me determina el precio de mercado para la industria, pero para la empresa su curva de demanda es esta, la del lado. Es 100% elástica, es decir, yo no puedo subir el precio. ¿Qué pasa si en una curva elástica yo subo el precio? La demanda baja, la cantidad demandada disminuye a cero. Por lo tanto, por eso es 100% elástica, ¿cierto? Es 100% elástica donde se encuentre el punto de equilibrio. Eso sucede en la empresa individual, ¿cierto? Porque es tan pequeña esta empresa, estamos en un mercado de competencia perfecta, ojo con eso, es tan pequeña esta empresa que si aumenta el precio, lo que nosotros acabamos de ver, va a vender cero. Aunque sea un poquito, por lo tanto, lo único que a mí me sirve es vender a este precio. Bueno, y de acuerdo a la materia que nosotros vimos anteriormente, el precio es de mercado, el precio es el que se acepta. Y entonces yo tengo mi propio sistema de costos, costos medios, costos variables, costos marginales, ¿cierto? Y en base a ese precio, al precio de mercado, yo la única decisión que puedo tomar es cuánto entregar, cuánta cantidad del producto entregar o cuánta cantidad de producto producir. Esa es la única decisión que yo puedo tomar. Pero el precio viene dado por el mercado. El precio viene dado por el mercado. Bien. Bueno, eso es cierto. Viene dado por el mercado el precio. Entonces, las empresas se llaman precio aceptantes. Esa es la palabra que se utiliza en economía. Las empresas son precio aceptantes. ¿Qué significa precio aceptantes? Significa que como son en la industria, tenemos un precio de equilibrio. Ese precio de equilibrio, la empresa no tiene ninguna injerencia, ninguna decisión que tomar en base a ese precio. No lo puede mover. No lo puede mover. Por eso se llaman precios aceptantes. ¿Ya? Este es un pequeño repaso de la tarea que ustedes tenían. Le agradezco igual bastante, Valentina, por hablar con respecto de la tarea. Muy bien, muy bien. Ahora, dentro de este equilibrio que nosotros estamos viendo aquí, me voy a devolver acá. Dentro de este equilibrio existen algunos problemas dentro del mercado. ¿Por qué? Porque no siempre el mercado se deja a la libre competencia. Y eso es lo que nosotros veremos ahora. Muchas veces los gobiernos no dejan que ese sea el precio de mercado. No dejan que exactamente ese,
sea el precio de mercado. Bien. ¿Qué es lo que hacen los gobiernos? Puede hacer dos cosas. Punto uno, cobrar impuestos. De hecho, en Chile, todo artículo no se vende al precio de mercado, porque adicionalmente se le paga al gobierno un 19%. Adicionalmente se paga al gobierno un 19%. ¿Ya? Por Y lo en ese, tanto, profe, en ese caso estamos hablando de productos y servicios. sí, claro, pues todo es un 19%. Tú vas a lavar el auto y te dan boleta, pues. Y al darte boleta, esa empresa está pagando un 19% de IVA. Por lo tanto, tú pagaste 1.000 pesos y los 1.000 pesos no son para la empresa, ¿cierto? Mm, Casi 200 pesos son para el fisco y el resto queda para la empresa. ¿Mm? Por supuesto que así funciona. Todos los impuestos, digamos, ¿cierto? El IVA, por ejemplo. Bueno, otros productos tienen más impuestos todavía. El alcohol, el cigarro, qué sé yo. El petróleo, impuestos a los combustibles. ¿Ya? Pero los impuestos, entonces se llama que es una distorsión. Produce una distorsión dentro de este mercado de competencia perfecta. Vamos para allá entonces. Voy a ir nuevamente a la pizarra a explicar lo siguiente. Para no tener tantos puntitos, voy a borrar esto. Tenemos lo siguiente. Imagínense ustedes que yo tengo un equilibrio dentro del mercado. Aquí tengo mi demanda, tengo mi oferta, la cantidad y acá tengo el precio. Ese es una O por si acaso. Una oferta. ¿Ya? Sabemos que ese es el punto de equilibrio. Sabemos que esa es la cantidad de equilibrio. ¿Cierto? Ahora, recordando algo muy importante. ¿Cómo se llama esta zona, la que se encuentra sobre el precio y bajo la curva de demanda? Excedente del consumidor. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Cómo se llama la curva que se encuentra sobre la curva de oferta y bajo el precio? Excedente del ¿Cómo? productor. Excedente del productor, ¿cierto? Aquí existe un problema en los impuestos con respecto al excedente del consumidor y del productor. ¿Por qué razón? Piensen ustedes que esto es lo que sucede con los impuestos. Cuando yo cobro impuestos, sucede esto gráficamente. El precio casi siempre va a ser más elevado que el precio de equilibrio. Bien. Más elevado que el precio de equilibrio. ¿Ya? Esto es lo que se va a llevar el gobierno de impuestos. Le roba una partecita del excedente del consumidor. Roba una partecita del excedente del productor. Pero adicionalmente de eso, queda un triángulo acá que se desperdicia. Bien. Y que se llama pérdida irrecuperable. Este triangulito que queda aquí. ¿Ya? Claro, esto lo pierde el consumidor, pero lo gana el gobierno. Esto lo pierde el productor y lo gana el gobierno. Por lo tanto, claro, lo pierde uno, pero lo gana otro. Pero en cambio, este triángulo es diferente, porque lo pierde el productor y el consumidor, pero no lo adquiere nadie más. Es una pérdida irrecuperable de bienestar. Eso producen los impuestos. Eso es lo que producen los impuestos. Bien. Vamos entonces gráficamente a ver cómo esto se aplica en una empresa.
Imaginemos que nosotros tenemos esta curva de demanda y esta curva de oferta. Ahí están las ecuaciones de nuestra curva de demanda y nuestra curva de oferta. ¿Cuáles son los precios y cantidad de equilibrio, por favor? ¿El qué, profe? Equilibrio. Lo equilibrio. El precio es 3 ¿Ya? y la cantidad 20. 20. Correcto. Pensemos ahora que nosotros vamos a cobrar impuestos. En este ejemplo no tenemos impuestos, tenemos excedentes. Nosotros podríamos calcular estos excedentes, ¿cierto? ¿Se acuerdan cómo los calculábamos o no? ¿Cómo calcularíamos este excedente? Vemos cuando choca aquí cuál número es, ¿se acuerdan o no? Sí. Ya. Veíamos esto, este triangulito, y cuánto es esa. Vemos cuando choca esta línea aquí y vemos ese otro triangulito. Ya, correcto. Eso no lo vamos a hacer porque se supone que ya lo sabemos. Pero entonces tenemos impuestos. Imaginemos que el gobierno nos cobra $1 de impuesto por cada producto. $1 de impuesto por cada producto. Y la pregunta ahora es, ¿cuánto es el precio de este artículo y cuánta es la cantidad que se vende? ¿Cuál es el precio de este artículo y cuál es la cantidad que se vende? Una pista, no se vende a 4 pesos. Podríamos decir, claro, fácil, el precio de equilibrio le sumo 1. El problema es que si fuera 4 pesos, la cantidad demandada sería muy distinta a la cantidad ofrecida. Estaríamos en un desequilibrio. Y además, la cantidad ofrecida estaría mal porque ese dinero no se lo llevan los productores, ¿cierto? El precio de 4 no se lo llevan los productores. Por lo tanto, aquí hay algo extraño, ¿cierto? Que nosotros deberíamos modificar. Para eso, entonces, lo que vamos a hacer es pensar lo siguiente. Pensar cuánto dinero se llevan los productores, cuál es el precio en realidad que está cobrando los oferentes. Los oferentes cobran el precio que pagan los demandantes menos 1. ¿Estamos todos de acuerdo, no? Con eso. Sí. Eso se lleva por cada artículo, digamos, por cada artículo, los oferentes reciben el precio que pagan los demandantes menos 1. Menos 1. ¿Ya? O lo podríamos anotar de otra forma para que, bueno, pero ahí yo creo que se entienda al final de cuentas, ¿cierto? Es decir, Sí, profe, se entiende. ya, excelente. Ya, imaginemos que el cliente, el demandante pagó 5 pesos, entonces un peso se va al gobierno, entonces los oferentes se quedan con 4 pesos, digamos, ¿cierto? Es la diferencia. Ya, excelente. Me parece muy bien. Entonces, yo tengo que hacer esta igualdad para poder saber exactamente cuál es la cantidad que estoy dispuesto a pagar. Esta igualdad que yo tengo aquí. ¿Ya? ¿Cómo sé yo cuál es el precio de los oferentes? ¿Cómo sé yo cuál es el precio de los demandantes? Ahora yo debo acá despejar el precio. Despejar ese precio y despejar ese precio.
Ese precio es el precio de los demandantes y ese precio es el precio de los oferentes, que al final es precio igual, da lo mismo, pero tengo que saber cuál es el precio. Entonces, yo voy a hacer el de los oferentes. Entonces, imaginemos que yo tengo, lo voy a poner acá para no interrumpir este que vamos a hacer, ¿ya? Entonces yo tengo la oferta es igual a 5 más 5P más 5P, ¿cierto? Bueno, la oferta, la verdad que es la cantidad que se ofrece, ¿cierto? La cantidad que se ofrece, ¿cierto? ¿Ya? Es una cantidad. Entonces, tengo lo siguiente. Despejo P. Eso es lo que yo debo hacer, ¿ya? Por lo tanto, a un lado de la ecuación me queda 5, perdón, Q menos 5. Y eso igual a P dividido, ¿cierto? Dividido en 5. ¿Estamos todos de acuerdo? Eso me quedaría. La otra es Q menos 50 partido en 10. Q menos 50 partido en 10. Bueno. Partida en menos 10, profe. Allá voy. Eh, Q menos 50 partido. ¿Estás seguro? Sí, correcto, está bien. Partido en menos 10. ¿Ya? Yo voy a arreglar esta ecuación para que quede un poquito más amigable, ¿ya? A lo que nosotros deseamos. Por lo tanto, voy a pasar el precio de la oferta a la derecha y el 1 a la izquierda para que quede positivo, ¿ya? Por lo tanto, tengo que PD menos PO, ¿ya? Entonces tengo que el precio de la demanda menos el precio de la oferta va a ser igual a los impuestos. ¿Ya? Eso me sirve en todo ámbito, pero en este caso sé que los impuestos es uno, por lo tanto lo reemplacé de inmediato. ¿Ya? Pero la fórmula general, aquí deberíamos poner impuestos. Entonces, ¿qué hago yo? Reemplazo esto. El precio de la demanda ya lo tengo, ¿cierto? Que es el que está acá abajo. Por lo tanto, tengo Q menos 50. También tengo el precio de la oferta. Después pongo los denominadores. Tengo Q menos 5, ¿cierto? El primero es dividido en Menos 10 y el otro en 5. menos 10. El otro dividido en 5. Es difícil poder escribir aquí. Ay, pero quedó bastante bien, se entiende. Ya. Entonces, bueno, tengo esto. Yo podría multiplicar todo por 10 para poder hacerlo más fácil, ¿cierto? O todo por menos 10, como quieran. Da lo mismo, ¿cierto? Pero para sacarlo, para sacar estos los denominadores, ¿cierto? Múltiplo. Entonces, a este lado de la igualdad queda 10. Es igual. ¿Ya? Voy a multiplicar por menos 10 por un tema de signo, ¿ya? Solamente por un tema de signo. Todo por menos 10. Entonces aquí me queda Q menos 50. Bien.
Y acá me queda 2 por 2Q más 10. Esto es menos. Profe, ese 2, ¿de dónde salió? Multipliqué todo por 10. Entonces aquí lo multipliqué por 10 y al dividirlo en 5 quedó 2. Si multiplico todo en 10 queda 10Q menos 50. Y dividido en 5, 10Q te queda 2Q y el 50 dividido en 5 te queda 10. Hice el paso corto, digamos. Pero así es. ¿Está bien o no? Sí, ¿Se entiende? ¿Se entiende o no? ¿O no? Si no se entiende, lo hacemos de sí, nuevo. profe. ¿O sí? No hay problema. Aquí hice el paso resumido, digamos. Aquí yo estoy multiplicando por menos 10, recuerda. Menos 10. ¿Cierto? Ya. Menos 10 por Q son menos 10Q y dividido en 5 me quedan menos 2Q. Menos 10 por 5 me da 50 positivo y dividido en 5 me da más 5. ¿Ya? Entonces, yo lo puse entre paréntesis porque aquí hay un menos. ¿Ya? Para no confundirnos con los signos, yo puse un paréntesis porque hay un menos. ¿Ya? Voy a escribir el mismo número abajo sin paréntesis ahora. Bien, entonces tengo que menos 10 es igual a Q menos 50. Menos por menos da más, por lo tanto me da más 2Q y me da menos 10. Eso al final es el resultado de lo de ahí arriba, ¿cierto? Simplemente saqué el paréntesis, ya no me voy a ir ahorrando pasos para que se vaya entendiendo bien. Simplemente ahora junto los términos. Oh, quedó chiquitito, espérense. Ya, ya simplemente ahora junto los términos. Entonces me queda a este lado menos 50 o menos 10 me da 60 positivo, 60 negativo, al pasar al otro lado son 60 positivo, por lo tanto me da 50, ¿cierto? Y a este lado me da 3Q. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, Q va a ser igual a 50 dividido en 3. ¿Cuánto me da 50 dividido en 3, por favor? 16,6 periódicos seguramente. Sí, profe. Ya, 16,6 periódicos. Fíjense lo que acabo de encontrar. Acabo de encontrar mi nuevo punto de equilibrio con impuesto. Eso es lo que acabo de encontrar. De esta forma se sacan los puntos de equilibrio con impuesto. ¿Ya? Con impuesto. Es decir, en otras palabras, este es mi punto de equilibrio. 16. Voy a ponerlo aquí con azul. 16,6. Esa es la cantidad. Esa cantidad se vende. Ahora quiero saber, ante esa cantidad, ¿cuánto se demanda y cuánto se ofrece, por favor? ¿Cómo lo sé? Bueno, ahora reemplazo esa cantidad con todos los decimales, por favor, en la función de demanda y en la función de oferta. Profe, ¿cómo se llamaba ese triángulo cuadrado que se forma del impuesto? ¿Dónde? ¿Se llama impuesto, ¿Aquí? sinceramente? No, ese es el triángulo, el cuadrado o rectángulo que se forma. ¿Este? ¿Sí? Sí, impuesto. Pero espérate, que ya lo Ah, vamos a el, ver. sí, Sí, es que todavía lo. no necesitamos ahí los números y ahí vamos a explicarlo. Ya. ¿Ya? Espérenme que se me va a apagar el computador. Voy a cargarlo al tiro.
Ya, ahí sí. ¿Cuánto les dio, chiquillo? ¿Cuánto se demanda y cuánto se ofrece en esas cantidades? Pero familia demanda me dio menos 116,6. Está malo. No sé Está si malo. está No puede mal, haber ¿eh? hecho eso. No, no puede. ¿A dónde lo reemplazó el 16,6? 3,3333. ¿Cuánto le dio? 3,333. Es que cometí el mismo error que la Vale, profe. Lo que había cambiado en el precio, pero no había que Claro, cambiar. ojo, Sí. esto es cantidad, no es precio. Ojo con eso. Hay que reemplazarlo aquí. Esta es la cantidad demandada y cantidad ofrecida. Ahí es donde se reemplaza el 16,6, ¿cierto? Y nos da el precio. Eso es lo que estamos buscando, el precio. Ya lo reemplacé en el P. Sí, pues no, pues esto no es precio, esto es cantidad. Ojo con eso, ya funciona un poquito distinto esto. 3,3. ¿Y cuánto eso se demanda? ¿Cuánto se ofrece? Dos coma tres. 2,3. Mira qué bonito y qué exacto nos da. Qué hermoso, ¿cierto? El ejercicio. Entonces, vamos a explicar aquí algo muy importante. Actualmente existen impuestos. El impuesto entonces viene a distorsionar este mercado, porque el mercado sin distorsión, sin impuestos, sin gobierno, debía estar cobrando un precio de 3 en mercado en competencia perfecta y debiese estar produciendo una cantidad de 20. Como existe impuesto, la cantidad ya no es 20, sino que son 16,3, ¿cierto? El precio que paga ahora el cliente o el demandante es 3,3. El precio que recibe el productor es 2,3. Y obviamente la diferencia, ¿qué es lo que es? El impuesto de un peso. ¿Quién se lleva este peso? Es el gobierno, ¿cierto? Por lo tanto, el demandante paga 3,3, el oferente o el productor se lleva para su casa o para su empresa 2,3 pesos por cada uno solamente, y la diferencia, ¿cierto? Se la lleva el gobierno. Así funciona ahora este gobierno, perdón, este mercado con esta distorsión. Esto se llama una distorsión dentro del mercado. Y aquí tenemos varios problemas. Primero, antiguamente nosotros teníamos eh, esto que yo estoy marcando, ¿cierto? Este era el excedente del consumidor. Ahora el excedente del consumidor se achicó y es solamente esto, ¿cierto? El excedente del consumidor se achicó y es solamente eso. Antes nosotros teníamos todo este excedente del productor. Antes, ¿cierto? Ahora el excedente del consumidor también se achicó. Y ahora es, perdone, ahí me equivoqué, estuve mal. Y ahora es aquí, desde el precio que recibe para abajo. Todo eso. El gobierno ahora recibe dinero. Y esta es la parte del gobierno que recibe. Le quita, ¿cierto? Una parte del excedente del consumidor y también le quita una parte del excedente del productor. Y así queda este mercado. Pero ¿qué sucede con este triángulo? Este triángulo entonces es lo que nosotros llamamos una pérdida irrecuperable. Es una pérdida irrecuperable. No podemos recuperar de este triángulo. ¿Ya? No podemos recuperar. Por lo tanto, es una pérdida. ¿De qué? Es una pérdida de bienestar en toda la economía. De hecho, la pérdida sucedió para el consumidor
y la pérdida también existió para el productor. Antes eran más felices. Recuerden que los excedentes, ¿cierto? Era la diferencia de lo que yo estoy dispuesto. Por lo tanto, antes éramos más felices, teníamos mucho más excedente. Ahora con impuestos y con esta distorsión del mercado, nosotros no estamos recibiendo absolutamente todo lo que deberíamos recibir. ¿Ya? Eso no lo estamos haciendo. Consultan, niños. Sí, profe, ¿cómo calcularon el 3,3 y el 2,3? No lo acabé de captar. Correcto. Esta cantidad se reemplazó en la función de demanda y se reemplazó en la función de oferta. Aquí arriba. La función de demanda y la función de oferta. Entonces, Ah, ¿cómo quedaría entonces? En demanda sería la D se reemplaza por la cantidad. 16,6. Sí, 16,6. Y tienes Ya. que despejar el precio. Entonces son 16,6 menos 50, después lo multiplicas por menos 1, después lo divides por 10 y te debería dar 3,3. Consulten nomás, chiquillos. Cualquier otra cosa. En otros casos, por ejemplo, usted multiplicó por menos 10 en el caso que hicimos Ah, ahora, pero para pero en sacar. otros casos podría, sí, se podría multiplicar por uno que sea más cómodo. Sí, pues, el que le sea más cómodo a cada uno. Si no, eso no importa. Si el resultado al final va a ser el mismo. Podría haber multiplicado por 100 también. Mm, ¿Se entiende? Y arriba me habría dado 10Q menos 500. Da lo mismo. Pero al final el resultado va a ser exactamente el mismo. Exactamente el mismo. Otra preguntita por ahí. Cualquiera que sea. Ya, ya Le ahora dio, sé ¿no? cómo, sí, ya sé ahora cómo sacar el 33,3 y el Excelente. 2,3. Excelente. El 3,3 no es 33. Ojo con eso. No me Sí, cambien los números, tres por coma favor. tres no, no, sí. Ya, ojo. Ya. Entonces, aquí es importante, nosotros podemos calcular también entonces los excedentes. Entonces, dígame usted, calcule en cuánto disminuyó el excedente del del consumidor y del productor. Ah, hagamos eso, chiquillo. Para eso tenemos que saber cuánto era el excedente anterior. Para eso tenemos que saber cuánto es el excedente actual. Y en base a eso, entonces, lo comparamos y sabemos cuánto es lo que perdió. ¿Cierto?
Intentemos hacer eso. Profe, en vez de calcular por el precio y para sacar el excedente del consumidor al tiro, ¿se podrá reemplazar por el 3,3? Está con el micrófono apagado. Sí, estaba hablando. Usted puede hacer lo que desee. Y Ya, después nos gracias. explica cómo lo hizo, pues si no hay ningún problema. Ya Ya, se puede hacer de muchas formas. Se puede hacer de muchas formas. Con que respondamos la pregunta, ¿cuánto disminuyó el excedente del consumidor? Estaba hablando hace rato, ¿no? Menos mal que me dijiste. Uno quitaste la cadena. Oh, Los subsidios son también aumentados a los productores o a los consumidores de un país. No le falta el subsidio.
¿Cuánto les dio, chiquillos? ¿Están ahí o no? Sí, profe. ¿Lo pudieron calcular o Sí. cuánto O les sea, dio? Sí, profe. según me da 6,2 el excedente del consumidor. Disminuyó 6,2. ¿Ya? Y el productor 9,2. 9,2. Ya, esto es importante. Voy a ponerle número a las áreas, ¿ya? Profe, a mí me dio distinto. Ya. Por eso voy a poner número al área. Voy a poner el área 1, el área 2, el área 3, el área 4. Esta va a ser el área 5 y esa va a ser el área 6. El excedente del consumidor anterior al impuesto era el área 3, 4 y 5. ¿Estamos de acuerdo o no? Del consumidor era 3, 4 y 5. Y ahora, ¿cuánto es? Anteriormente, el excedente del consumidor era 3, 4 y 5. ¿Cierto? Si es que los números no entendí muy bien lo que hizo con los números. Los puse Les en la dio área. número no, claro. Puse números, no. 1, 2, 3, 4 y 5. Anteriormente, el excedente del consumidor era el área 3, el área 4 y el área 5. Actualmente, el excedente del consumidor es solamente el área 4. ¿Cierto? ¿Estamos de acuerdo? Sí, Ya, excelente. Entonces, tenemos varias opciones para medir, porque lo que me decía el compañero, yo lo puedo sacar de esta forma, de aquella. Sí, podemos medir cuánto es el área 5, a cuánto equivale el área 3, a cuánto equivale el área 4 y lo sumamos. Podemos sacar inmediatamente cuánto equivale este excedente grande y después vemos el anterior, es solamente el 4 y lo restamos, ¿cierto? Podemos hacerlo eso de hice, muchas profe. formas distintas, ¿ya? Pero nos debería dar exactamente lo mismo. Si no nos da lo mismo, es porque uno de los dos está mal, po. Debería darnos exactamente lo mismo. Ya. Veamos. El área 4 llega hasta acá arriba, ¿cierto? Pero yo simplemente podría hacerlo de la siguiente forma. Calculo el área 5 y el área 3 y yo sé que esa es la diferencia, po. El área 5 y el área 3 juntas, ¿cierto? El área 3 es 1,3 periódico por 16,6. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, el área 3, ¿ya? Voy a ir al calculadora. El área 3 es 1,3 periódico por 16,6 periódico. Por lo tanto, el área 3, le voy a poner área 3 ya para que no se confunda. El área 3 es igual a 22,22. ¿Ya? El área 5. El área 5 es la diferencia de estos dos, 20 y 16,6. Vienen siendo 3,3 periódicos, ¿cierto? 3,3 periódicos por 1,3 periódico y eso dividido en 2, ¿ya? Por 0,3 periódico y eso dividido en 2. Por lo tanto me da 0,3
5 periódicos. De hecho, la suma de estas dos áreas debería ser la pérdida, ¿cierto? ¿Eso les dio, no? No, profe, me dio distinto. ¿Y al otro compañero? Nos pidió que calculáramos la pérdida. Dice, calcule cuánto disminuyó el excedente del consumidor y el productor. Sí. ¿Cuánto disminuyó? Esto disminuyó, pues el área 3 y el área 5. ¿Eso disminuyó? Sí, pues. No, no me da lo mismo. Lo Profe, hago otro dibujito para que lo entiendas. la Y si le disminución, hacemos de la Este forma... era el excedente del consumidor antiguo. Sí. Este es el excedente del consumidor nuevo. ¿En cuánto disminuyó? En eso, po. profe, lo que hice yo fue, claro, primero el excedente del consumidor antiguo y después el excedente del consumidor nuevo, y ahí ya lo, em, lo resté y me dio 14,39. Ya, ¿cómo sacaste el excedente del consumidor antiguo? 7 por 20 dividido en 2. Ya, ¿por Porque qué ahí 7? saqué, porque es la diferencia de em, lo que da 10 igual P, da 10 igual P la demanda, ¿Cómo? que reemplazando la demanda daría 10 igual P, ¿Por qué te da eso? porque se iguala a 0, ¿Qué cosa se entonces iguala a 0? el D se reemplaza por 0, El D se reemplaza por 0. claro, y ahí me da 10 igual P, No, no da eso. ¿no? Entonces lo calculé mal. 0 igual a 50 menos 10p. ¿Qué hiciste después? El 50 lo pasé al 0, Ya, correcto. menos Entonces, 50 igual menos 10p. correcto. ¿Qué hiciste Y, ahora? y ahora pasé el 10 al otro lado. ¿Sí? ¿Y cuánto te da? 10 igual p. ¿Cómo lo Profe, pasaste? Lo pasé, pasé Esto- solo el esto- 10. ¿Y cómo lo pasaste? El 10 está multiplicando. ¿Cómo lo pasaste para el Claro, otro? no, ahí tuve un error. Sí, po. El Lo 10 pasé es menos directamente y no. 50 dividido en menos 10 es igual a P. Así te debería quedar. Claro, Y menos 50 dividido en menos 10 te da 5. sí, me salté un paso, profe. claro, ¿Cierto? Da 5. basándonos en eso que está diciendo, la altura sería 2. La altura sería 2. Correcto. 3, A ver, déjeme reemplazarlo. la base sería 20. La base del equilibrio antiguo es 20. Sí, claro, sí, Sí, claro. son 20 el antiguo, 20. 2 por 20, 40, dividido en 2, 20. Ese Ya, es el excedente antiguo. ya, correcto. El excedente nuevo sería 1.6, porque si igualamos a 0 la cantidad en la oferta, nos da 1. El excedente antiguo es 20. Vamos bien hasta ahí. Sí. El nuevo sería 1,7 por 16,6 partido en 2. 1,6 periódico. Porque este número no es 3,3, es 3,3 periódico. Claro. ¿Cierto? Ah, ya. Ya, sí, lo que pasa es que cometí un error porque resté solamente hasta el 3. Como que tomé el equilibrio del 1 hasta el 3 y no, era del 1 hasta el 3,3. Claro. Claro, entonces en vez de 1.6 sería 2,3. 2,3 periódico por 16,6 e igual a 30. Eso dividido en 2
10, 19,44. 19,44 menos los 20 me da 0,6. No, está malo tu cálculo no, nuevamente. era 10,79. También está malo tu cálculo. ¿Por qué está malo, profe? Si cuando yo igualo la oferta a 0, la cantidad 0 me da que es 1. Es que 1. estamos viendo el excedente del consumidor, o no de la oferta. No tiene nada que ver la oferta aquí. Ah, claro. ¿Qué tiene que ver la oferta? Ahora, profe, me da 11,066. ¿Qué cosa? El excedente el nuevo excedente del consumidor. El nuevo excedente. Sí. Veamos. Este número es 5. Estamos todos de acuerdo, ¿cierto? Ah, sí, profe. Sí. Entre ese número y el 3,3, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? Ah, está bien, pues, profe, yo tengo 1,6. 1,6, 1.7. ¿cierto? Sí, pues 1,6, sí. ¿Cierto? No es 1,7 porque este es un número es 0,3 periódico, ¿cierto? Por lo tanto es 1,6 periódico. ¿Vamos bien o no? Sí. Profe, se me olvidó cómo poner en la calculadora el periódico. Tú haces pones muchos 6 nomás. Mucho 6 nomás, ya. Sí, sí. Sí, eso traté. Entonces eso da 3,8, ¿o no? 3,8, 13,8 periódico. Sí. Ya, por ahí sí, pues nadie me había dicho 13,8. No, pero ¿de dónde sacó el 13,8? Ya, pues, profe, pero El área 4, ¿no? A mí me dio 10,79. 1,6 por 16,6, todo eso periódico, ¿no es cierto? Da 13,8 periódico. Correcto, ya. Lo voy Ya, a anotar. la diferencia de 13,8 menos 20 es 6,2, ¿no? 6,2, sí. Me perdí, ¿por qué les dio 1,6? 6,8. Ahí está, esa es la diferencia del excedente del consumidor. Andrés, tienes que restar el 3,3 periódico menos el 5. O sea, el 5 menos el 3,3 periódico y te dará el 1,6 periódico. Es donde está el mouse, Andrés. Estamos calculando la zona verde. Y la Sí, zona estoy verde es entendiendo. la diferencia entre 5 y 3,3. La diferencia de esto, de aquí hasta acá, hay 1,6 periódicos. Lo multiplicamos por el ancho, que es 16,6 periódicos, y nos va a dar el área del cuadrado. Por eso después lo dividimos en 2. Y nos dio 13,8 periódicos. Ah, sí. Ah, ya lo tenía anotado. ¿Ya? Eso es lo que nos pasó, digamos. Eso sucedió. Ese ¿Ya? del largo por ancho dividido en 2, ¿lo habíamos calculado al comienzo de un ejercicio hace tiempo o no, profe? Sí, pues casi al principio de semestre, ¿te acuerdas tú? Sí. Correcto. Ahora me da, profe, el 13,8. ¿Está bien? Sí, sí, profe. Excelentemente. Eso da gusto. ¿Sí o no? O 0,3. Profe, una consulta. Dígame. Por ejemplo, o sea, una pregunta muy nada. Por ejemplo, para ver cuánto disminuyó, ¿no podríamos sacar el excedente del consumidor y el productor con los primeros datos y luego con los que sacamos después para ver la diferencia entre ambos resultados? Para ver No cuánto hay ningún disminuyó. problema. Se puede hacer, como te digo, de muchas formas. De hecho, yo le puse número a cada una de estas zonas porque tú podrías sacar cuánto vale cada una también. No hay ningún problema. ¿Ya? No hay ningún problema con eso. ¿Cuánto les dio la diferencia? 6,1 periódico. Da, Era 20 el primero, ¿no? era 20 20. primero. 20 menos 13,8 entonces. Periódico. Sí. 6,1 periódico.
13,8. O sea, 6,1, ¿o no? Si esa Periódico. sería la diferencia. La diferencia es 6,1 periódico. 6,1 periódico. ¿Cierto? Si tú sumas el área 3 y el área 5, ¿cuánto te da? Aquí El yo área- calculé el área 3 y el área 5. ¿Cuánto da la suma de estos dos? 6. 6. 6. 6,1 periódico. Es exactamente lo mismo, pues si esa es la diferencia, te das cuenta que lo podemos sacar de muchas formas. Eso es lo que yo le estaba diciendo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el área 3 y el área 5 fue fue la que el consumidor perdió. Eso fue la que el consumidor perdió, ¿cierto? El área 3 y el área 5. Por lo tanto, el área 3, el área 5, el área 4 es 14, ¿cierto? Entonces, la suma del área 3 y del área 5 es lo que el consumidor perdió. En este caso es 6,1 periódico. ¿Ya? Al sumar estos dos áreas, me da 6,1 periódico. Si me preguntan, ¿en cuánto disminuyó el excedente del consumidor? Bueno, el consumidor en 6,1 periódico. ¿Ya? ¿Cuánto es el área? Un ejemplo, ¿a cuánto equivale el área irrecuperable del consumidor? Bueno, del consumidor es el área 5, sería 0,5 periódico. Irrecuperable del mercado sería la suma de las 5 y el área 6, ¿cierto? Sería la suma de estas dos áreas, ¿ya? O del productor es solo la 6. O lo que ganó el gobierno, el 3 más el 2, ¿cierto? El área 3 más el área 2. O cuál es el excedente actual del productor, sería solo el área 1. ¿Ya? Esto es algo muy importante. Entonces vamos a quedar hasta aquí por hoy. La próxima clase vamos a hacer un poquitito más de ejercicio y además, aquí acabamos de ver el tema de los impuestos. La próxima clase vamos a ver qué pasa con un subsidio. ¿Qué pasa con un subsidio? Les voy a poner un ejemplo, el Transantiago. Profe, Por- una Dígame. pregunta antes de eso, perdón. La respuesta a la pregunta entonces sería con el dato que sacamos que es 6,1 periódico, ¿no? Del excedente del consumidor, sí. El productor todavía no lo sacamos. Ah, verdad, ya. ¿Ya? El productor Bien. todavía no lo sacamos. Entonces la Habría que próxima sumar clase, el área 2 más el área 6 sería la respuesta. ¿Ya? Habría que sacar eso. Bueno, pero aquí nosotros hasta aquí les dejo de tarea que ustedes lo puedan sacar, pero saquen el valor de cada una de las áreas. ¿Ya? De la 1, de la 2, de la 6, de la 5, de la 3, de la 4. Si lo sacan, después pueden responder cualquier cosa, porque ustedes entienden entonces las sumas de esas áreas a qué corresponde. ¿Ya? Hasta aquí hemos visto impuestos. Pero piénsenlo ustedes que un gobierno no tan solo cobra impuestos, a veces entrega subsidios. Y un subsidio también es o provoca distorsiones dentro del mercado. Por ejemplo, el Transantiago se está cobrando 1.000 pesos el pasaje. A lo mejor sin un subsidio se cobraría más. ¿Cuánto es el excedente? ¿Qué es lo que está sucediendo? Eso es lo que vamos a ver en la próxima. ¿Ya? Pero por ahora les dejo la siguiente tarea. Que puedan sacar todos los excedentes para ensayar, todos los excedentes y, aquí lo voy a anotar, A, todas las áreas del excedente. B, si los impuestos disminuyen a 0,5 pesos, a medio peso, sacar todo de nuevo. ¿Ya? Sacar todo de nuevo. Yo les voy a enviar el pantallazo de esto aquí por el chat para que anomalías dentro del mercado. Ya vimos la primera anomalía que se produce cuando existen impuestos. Los impuestos son muy recurrentes, digamos, en todos los países. ¿Ya? Por lo tanto, es algo bastante asociado a eso y vemos que, claro, es una forma que tiene el gobierno para recaudar dinero. Está muy claro eso. ¿Ya? Existe otra anomalía dentro del mercado que se llaman subsidios. Primero es comprender qué es lo que es un subsidio. Un subsidio es que el gobierno entrega dinero al mercado para que el precio al público no sea tan alto.
Un ejemplo muy práctico en nuestro país del subsidio, no sé si ustedes saben, es el Transantiago. ¿Ya? El Transantiago. ¿En qué parte de eso está subsidiado, profe, por el gobierno? Desconozco, No, desconozco. Pero yo sé que está subsidiado, ya. ¿cierto? Es ¿Pero decir, sería un aporte, por ejemplo, a lo que uno tiene que pagar? ¿O sería ya cosas como más, como el hecho de que tienen que hacer más, por ejemplo, la infraestructura, por ejemplo? Cosas de... No sé si le meten plata a Transantiago para todo el manejo Según de yo lo que se sé necesita. que lo que se subsidia es lo que no se ha pagado en pasajes. Por ejemplo, en cada, no sé, pues, al mes, lo que se tendría que haber pagado en pasaje, por ejemplo, 1 millón. Obviamente muy poco, pero digamos 1 millón. Y en verdad hay 800.000 pesos no, pues 700.000 pesos porque la gente no lo paga, pues y el Estado va y pone lo que falta. con el resto, pero se entiende que, por ejemplo, el Transantiago, según lo que yo entiendo, el pasaje debería costar como 1.400 pesos, una cosa así, o 1.300, casi 1.400, y solamente cuesta 900, por ejemplo. Entonces el Estado subsidia el valor, ¿me entiendes tú? Subsidia el valor del pasaje Ya, sí, para claro. que no cueste tanto, para que las personas no tengan que pagar el precio completo, en otras palabras, ¿cierto? Para que no tengan que pagar el precio completo. Entonces, en este caso, vamos a poner que el Estado entrega un subsidio de 1 peso, entrega un subsidio de 1 peso por cada producto que estoy vendiendo. Bien, para eso vamos a utilizar el mismo ejercicio anterior que teníamos, pero ahora no hay impuestos, sino que ahora hay subsidio, para que veamos la diferencia que puede existir. ¿Ya? Entonces tenemos demanda, oferta, ¿cierto? Y tenemos un punto de equilibrio. ¿Cuál era el punto de equilibrio? Es el mismo, ¿cierto? Tenemos que igualar eso. ¿Cuánto nos da? Nos daba 3,20, parece. A un precio de 3, una cantidad de 20. Listo. Ahora el gobierno entrega 1 peso de subsidio. ¿Qué significa que el gobierno entrega 1 peso de subsidio? Ojo con esto. Lo voy a anotar con azul para que se note. Significa que el consumidor no va a tener que pagar 3 pesos. Significa entonces que el consumidor va a tener que pagar un precio menor, obviamente, que 3 pesos. Después vamos a ver cuánto. Pero tendrá que pagar un precio inferior de 3 pesos. Esa es la gracia de tener un subsidio. Y eso llega obviamente hasta la cantidad demandada, ¿cierto? Hasta la demanda. ¿Por qué? Porque el consumidor es el que paga menos, ¿cierto? El consumidor va a pagar menos. Y el oferente, es decir, los que venden, van a recibir dinero adicional para poder entregar el servicio o el producto o lo que sea. Por lo tanto, este sería nuestro escenario actualmente, con subsidio hasta el momento. ¿Ya? Este es nuestro escenario, es decir, acá vamos a tener un precio, vamos a poner un precio de la demanda, ¿cierto? Es decir, un precio de venta, como quieran llamarlo, un precio que paga el consumidor. Acá tengo un precio del oferente, es decir, lo que recibe el productor, ¿ya? Y claro, es muy diferente que la situación inicial, que era un precio de equilibrio, es decir, un precio de 3 y una cantidad de equilibrio, una cantidad de 20. Ahora, ¿cómo determinamos eso? Bueno, nosotros entendemos que el precio que cobrará, ¿cierto?
el precio que pagará los demandantes, ¿ya? Va a ser un precio bajísimo. Sé además que el precio que recibirán los productores va a ser el precio del demandante más el subsidio, ¿cierto? Porque lo que reciben los productores es el subsidio y lo que queda pagan los consumidores, ¿ya? Imagínense que vendo algo a 1.000 pesos y si el gobierno entrega 100 de subsidio, obviamente el resto, los 900 restantes, los va a pagar el consumidor. Eso es lo que sé. Por lo tanto, en otras palabras, lo que sé es que el precio, ¿cierto?, que va a recibir el oferente menos el precio que van a recibir los demandantes va a ser igual al subsidio. Eso es lo que sé. En este caso el subsidio es 1, así que lo voy a poner de inmediato porque sé que el subsidio es igual a 1 peso. Ahora lo que yo tengo que hacer, en qué consiste el precio del oferente y en cuánto consiste el precio del demandante. Ahora, esto es algo muy importante porque sé que las cantidades son iguales. Fíjate que aquí, en este punto, aunque los precios son distintos, la cantidad demandada y la cantidad ofrecida igual es la misma. ¿Cierto? Igual es la misma. Por lo tanto, que esta es la cantidad demandada, ¿cierto? Y esta es la cantidad ofrecida, también son iguales. Cantidad demandada y cantidad ofrecida. ¿Ya? Tengo que hacer lo mismo que hacíamos antes, que es despejar el precio de la oferta y despejar el precio de la demanda para poder reemplazarla en esta ecuación. Lo voy a hacer a este lado. Por lo tanto, yo tengo que la cantidad demandada, ¿cierto?, es igual a 50 menos 10p. Yo lo que tengo que hacer es despejar la p. Eso es lo que debo hacer. ¿Ya? Por lo tanto, para despejar la p, me da q menos 50 y todo eso dividido, ¿cierto? A ver, voy a modificar algo aquí, sí. Ya, aquí tengo el menos p, entonces tengo que multiplicar todo por menos 1 para que el p me dé positivo. ¿Ya? Entonces voy a dejarlo al revés ya, lo voy a multiplicar al tiro por menos 1 para no tener que hacer. Ahí sí. ¿Ya? Y dividido en 10. ¿Ya? Ahí despejé entonces la P. La P de la demanda, obviamente. También tengo que despejar la P de la oferta. La oferta es, dice 5 más 5P. ¿Ya? Tengo que hacer exactamente lo mismo en la Q de la oferta. ¿Cierto? Tengo que despejar esta P. Por lo tanto, tengo Q menos 5, todo eso dividido en 5. Ya, nosotros habíamos hecho lo mismo, pero lo estoy repasando para que no haya problema. ¿Ya? Entonces aquí tengo mi ecuación, ya la voy a ir anotando acá arriba de inmediato. Mi ecuación de la oferta. Mi ecuación de la oferta es Q menos 5 y eso dividido en 5. Ya, tengo mi ecuación de la oferta. Chuta. Se corrió, disculpen. Ahí está, Q menos 5 y eso dividido en 5. También tengo... Profe, ¿por qué apareció un más 5? ¿Ah? Porque apareció el Perdón, más 5. perdón. Ahí, Q menos 5 dividido en 5. Ahí está, la de aquí abajo. Buena acotación. ¿Ya? Después tengo menos 50 menos Q y eso dividido en 10. Y esto es igual a 1.
¿Ya? Hasta ahí lo tengo. Bueno, aquí hay lo más lógico, ¿cierto? Es que exista un mínimo común para después sumar, ¿cierto? Para poder ver los números. Lo más lógico es, por ejemplo, multiplicar por 10. A mi gusto, ustedes lo pueden hacer como deseen. Bien, multiplico por 10. Cada número lo multiplico por 10, ¿cierto? Entonces lo voy a hacer paso a paso para que no se líen. ¿Ya? Entonces tengo 10 por Q menos 5. Todo eso dividido en 5. ¿Ya? Simplemente estoy multiplicando por 10. No estoy haciendo nada más que eso. ¿Cierto? Después es menos 10 por 50 menos Q. Y todo eso dividido en 10. Es igual a, bueno, 1 por 10, pongo de inmediato 10 ya, para que no. Bien. Entonces, aquí ya comienzo a simplificar, ¿cierto? Por ejemplo, este lo simplifico con ese, ya lo tengo. Y el 10 por el 5 me queda 2. ¿Ya? Por lo tanto, solamente lo multiplico por 2 el numerador. Entonces, al final me queda 2Q menos 2 por 5, que sería 10. Menos, ¿cierto? Aquí me da menos 50 más Q. Es igual a 10. ¿Ya? ¿Vamos todos bien? Y aquí entonces ya tengo esto más o menos listo. Lo que tengo que hacer es despejar Q. Eso es lo que debo hacer, despejar Q. ¿Ya? Aquí entonces tengo 3Q. Dejo todo a este lado las Q. Acá tengo 60 es igual al otro lado 70. Por lo tanto, Q es igual a 70 dividido en 3. Bien. 70 dividido en 3 me da 23,3. Profe, ¿no serían menos 60? Ah, no, perdón, olvídalo. Sí, y pasan para el otro lado sumando, más Sí, 10 y me da 70, ¿cierto? ¿Vamos bien? me lo vi ese día. Ya, excelente. Entonces, cantidad me da 23,3. Perdone, profe, la pregunta. Diga. 5, el 5 que estaba dividiendo, l- ¿cómo se dice? Con el 10 ¿Este? sí, claro, ahí Claro, quedaría y quedó 2, 2. claro, 2 y... ay, no, ya no habría fracción entonces, claro, ya, ahora entiendo. Bueno, bien. Entonces, hasta el momento nos da 23,3 la cantidad. Bueno, es importante saber a cuánto asciende nuestro precio de venta o el precio que reciben los oferentes y el precio que reciben los demandantes o que se les cobra a los clientes, ¿cierto? A las personas. Con un subsidio. Ojo, aquí estamos con un subsidio. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Profe, Dígame. aquí con subsidio no serían los mismos nombres como excedente consumidor, excedente productor. Sí, ¿Habrían otros nombres o es lo no, mismo? sí, sí. Ya. Entonces, reemplazamos el Q, ¿cierto? Para obtener aquí cuál es el precio, ¿cierto? El precio del demandante y acá el precio del oferente. ¿Ya? Podemos reemplazarlo acá. Entonces nos da que nos da 3,66, lo voy a dejar aquí con azul, ¿cierto? 3,66
es el precio que reciben los oferentes. 2,66 es el precio que pagan en realidad las personas. Obviamente la diferencia la pone el Estado mediante un subsidio. Profe, sería 2,67. 2,67. ¿Del demandante? Claro. Sí, tienes que poner todos los decimales. Este es 23,3 periódico. Ah, es periódico. Ya, Sí, no me había dado correcto. cuenta. Profe, yo lo reemplazo y no me da igual. Quizás estoy reemplazando mal, no sé. ¿A dónde la está reemplazando? Donde usted lo encerró en un triangulito, ahí el 23,3 se reemplaza ahí. Sí, claro. Y no me da 4,7 y algo. Tú debes hacer primero el numerador y después dividirlo por 10. Pone, ¿lo estás haciendo en tu celular? No en calculadora. Ya, tienes que poner es igual primero y después lo divides en 10. O si no, poner paréntesis. Ya, profe, ahí sí. Gracias. Muy bien. Y todos estos son periódicos, ¿verdad? El 23,3 periódico y como es periódico, también te da el resto periódico. Ya. Ya, Sí, pero te da ahí me dieron. 3,66, 2,66. La diferencia entre ambos sería el subsidio. ¿Cierto? Es decir, en otras palabras, ¿cuánto pone el gobierno? Un peso, po. Por cada artículo, subsidio, un peso. Aquí tenemos entonces particularidades, ¿cierto? Voy a continuar esta línea para que nosotros podamos identificar varias cosas. Primero, inicialmente nosotros teníamos el área A, lo voy a poner con negro. A, B, C, D, voy a poner aquí E, F, G y H. Ya tenemos toda esa área. Bien. Entonces vamos a comparar cuando un mercado se encuentra sin subsidio versus cuando un mercado se encuentra con subsidio. ¿Ya? Vamos a checarlo un poquitito, no tanto. Por ahí. Entonces, cuando un mercado se encuentra sin subsidio, el excedente del consumidor, ¿a qué es igual? El excedente del consumidor, recuerden que sin subsidio al precio es 3. Por lo tanto, el excedente del consumidor sería el área bajo la demanda y sobre el precio. En este caso sería el área A más el área B. Ya le voy a poner mejor excedente del consumidor igual A más B. ¿Cierto? El excedente del productor es sobre la línea de oferta, sobre la curva de oferta, pero bajo el precio. En este caso sería D más C. ¿Cierto? El gobierno, aquí el gobierno no existe. No hay gobierno. Veamos cómo cambia nuestro escenario ahora que tenemos subsidio. Con subsidio, el excedente del consumidor
El excedente del consumidor sería bajo la demanda sobre el precio, pero ahora el precio es este, ¿cierto? Este es el precio del consumidor, por lo tanto sería A, B, C, F y G, ¿cierto? Bajo la demanda sobre el precio, por lo tanto el excedente del consumidor sería A, B, C, F y G. Eso sería el excedente del consumidor. Excedente del productor es bajo la curva de oferta, perdón, sobre la línea de oferta Claro, y ahora bajo, se entrelazan, profe. claro, sobre la línea de oferta y bajo el precio que recibe. En este caso sería BCD, la línea de oferta, ¿cierto? BCD, la E y la E, ¿cierto? BCDE. BCDE, ¿cierto? Bajo el precio BCDE, correcto, y está sobre la oferta. Bien. Y el gobierno. Aquí el gobierno destina subsidio. Todo esto de subsidio, es decir, el precio, ¿cierto? Por toda la cantidad, es decir, B, C, E, H, F, G, ¿cierto? Es decir, B más C más E más F más G más H. Pero ojo, todo esto no es un excedente del gobierno. Todo esto es que el gobierno entrega dinero. Por lo tanto, todo esto es negativo. Eso me imaginaba, profe, que tenía que ser negativo. Correcto. Todo esto es negativo porque no es un excedente del gobierno. Esto es dinero que el gobierno desembolsa. ¿Ya? Si nosotros sumáramos, ¿qué es lo que sucede en el mercado? En el caso anterior, ¿cierto? En el mercado viene siendo la suma de todo. Es decir, A más B más C más D. Eso es el excedente de todo el mercado. En el segundo ejemplo, de todo el mercado, ya como no lo estamos viendo allá, lo voy a agrandar para que no se vea, tengo astigmatismo, entonces no veo mucho. Ya por ahí. El excedente de todo el mercado, ¿cierto? Entonces tenemos la suma. A más B más C más F más G, que es todo el consumidor. Ahora le voy a subir el productor. Más B más C más D más E. Y ahora le voy a restar todo el excedente del gobierno, que el gobierno sale perdiendo aquí, ¿cierto? Menos B menos C menos E menos F menos G y menos H. Bien. Pero como tenemos algunos repetidos, los voy a ir tarjando. Por ejemplo, aquí tengo el menos G, lo tarjo con el más G. Menos F, ahí está el F. El menos E, ahí se va el E. El C, se va el C. El menos B, menos B. Entonces, ¿qué me quedó en este mercado? En el mercado me quedó lo siguiente. Me quedó que el excedente de todo el mercado es A más B más C más D menos, lo voy a poner con mayúscula, H, menos H. Es decir, fíjense que con subsidio el mercado se encuentra peor que antes, ¿cierto? El mercado en general está peor que antes, porque el mercado en general antes se encontraba en un excedente de A, B, C, D, el mercado en general, pero aquí se encuentra en un lugar de A, B, C, D menos H, es decir, igual que la B anterior, pero menos H. ¿Qué produce eso? Y la H es donde como que los dos excedentes se... Ah, no, bueno, los excedentes nunca pasan Ya, por la de ahí H. lo muestro, ¿ya?
Pero ahora veamos la comparación nomás que existe entre sin subsidio y con subsidio, ¿cierto? Bueno, el consumidor, obviamente el consumidor está mucho más feliz, ¿por cierto? El consumidor queda mucho mejor con subsidio, porque su excedente aumenta enormemente. Antes era A más B, y ahora tiene A más B más CFG, es decir, tiene un área mucho más gigante. El excedente del productor también está más feliz. Si aquí el único que sale perdiendo es el gobierno, y sale perdiendo mucho más de lo que ganan los otros dos. Ojo con eso. ¿Por qué razón? Porque el consumidor gana CFG, ¿cierto? El productor gana DE, ¿cierto? Pero ¿y el H? Viene siendo una pérdida del gobierno, pero que nadie, ni del consumidor ni el productor adquieren. Es una pérdida, entonces, que entrega el gobierno al mercado, pero nadie, absolutamente nadie, la aprovecha. Eso se llama entonces una pérdida irrecuperable. Los subsidios también tienen una pérdida irrecuperable muy similar a los impuestos. Acuérdense que nosotros vimos la semana pasada que tenían una pérdida irrecuperable los impuestos, ¿cierto? Profe, ahora la pérdida irrecuperable está, En está H. mal, sí, po, pero está, ahora el punto de equilibrio está en el centro. Antes la pérdida irrecuperable en los impuestos, bueno, estaba por el otro lado. Sí, pero No por ahí sé también. si, no sé si es algo que es relevante, pero Fíjate, también está ahí. Esa era la pérdida que irrecuperable. ahora pasó hacia el otro lado. Sí, No sé pero si qué significará. no, no, nada. H es la pérdida irrecuperable, ¿ya? Nadie la adquiere. Esto es explicado fácilmente porque el gobierno, al entregar un subsidio, está logrando que los oferentes entreguen una mayor cantidad, pero esa mayor cantidad los demandantes no la valoran tanto. Los demandantes no valoran tanto esa mayor cantidad, ¿cierto? Como no valoran tanto esa mayor cantidad, entonces se pierde, ¿cierto? Ese excedente que antes teníamos, ¿cierto? Este excedente que ahora que es H, o sea, ese dinero que el gobierno entrega para el subsidio, esa parte del dinero que entrega del subsidio se pierde. H. Ahora, ¿qué es lo que debemos hacer aquí? Vamos a hacer lo siguiente en lo que nos queda de clase. Es necesario que ustedes puedan calcular, porque eso también se trata de la evaluación, calculen en cuánto equivale el excedente del consumidor del productor antes de impuesto. Calculemos a cuánto equivale ahora el excedente del consumidor del productor después de impuesto, lo que perdió el gobierno, cuál es la pérdida irrecuperable, hay que calcularlo en número ahora, ¿cierto? Hay que calcular a cuánto equivale ese excedente. ¿Ya? Los excedentes, perdidos, ganados, todo. ¿Ya? Eso entonces comiencen a calcularlo por favor y lo revisamos. Comparamos resultados. Dos partes. Fíjate que el B es todo esto. Eso es B. ¿Estamos de acuerdo o no? Ah, entonces no se hace por el 13, se hace por el 20. Pero No lo tampoco. entiendo. ¿Qué me dice? Es que no, en verdad no sé cómo sacarlo. Ya, como esto es un trapezoide, Claro. entonces tenemos dos opciones. Para mí la forma más fácil es dividirlo en dos partes, así. Entonces aquí tengo un rectángulo y aquí tengo un triángulo. ¿Te das cuenta? Ah, ya. Y sumar ambas áreas solamente. Ya, ok. ¿Ya? Ujú. Puedes llamarle B1, B2, como tú quieras, ¿cierto? De esa forma lo calculé y me dio 11.089, lo sumé y me dio 20. Ahora, Ujú. el de excedente del productor, aquí el excedente, voy a sacar esa para que no sé. El excedente del productor, el área D, fíjate que el área D es algo similar,
Porque el área D, la curva de oferta, no corta el eje vertical, sino que corta el eje horizontal. ¿Te das cuenta? Si nosotros lo sacamos bien, ¿cierto? Al dar 0, lo corta aquí en el negativo. Por aquí el precio lo corta cuando pasa por el negativo. Voy a poner esto así simplemente para que se entienda. Por aquí pasa la curva de ¿no está oferta. pasando por el 0? No pasa por el 0, pasa por un negativo. De hecho, cuando la cantidad la hacemos 0, el precio viene siendo -1, ¿cierto? No Si la sabía, cantidad, si la pensé cantidad que la la hacemos línea 0, había corrido. pasamos el 5 para allá, lo dividimos por 5, entonces nos da -1. La verdad que pasa por aquí. ¿Cuál es esto? Es cuando el precio es 0, la cantidad es 5. Por este punto pasa la recta, ¿cierto? Por ese punto pasa la recta. Por lo tanto, me voy a devolver. ¿Ya? Entonces, aquí estábamos en el 5, ¿cierto? ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? Sacar esta área. D también es especial, también es un trapecio, ¿cierto? De esta forma. ¿Cómo sacamos el área de un trapecio? Bueno, podemos sacar el área de un trapecio, pero para mí la forma más fácil de hacerlo es la siguiente. Yo también divido esto, ¿cierto? En un rectángulo y en un triángulo. Y sumo ambas áreas, ¿ya? Sería mucho más fácil también. ¿Ya? Ojo con eso. Ya, profe, ahí se entiende mejor. Profe, ¿cómo calculó el cuadrado de... No, ya. A ver, profe. Disculpe. Ya. Sigo metido en cómo calcularlo, pero... ¿En qué? ¿En DC? ¿El excedente del productor? Sí, sí. Esto es todo esto, po. Tienes que sumar D y sumarse hasta aquí todo esto. Sí, pues lo traté de dividir, o sea, lo dividí y entonces sería 5 el rectángulo, el lado A. Es que yo lo fui en la calculadora, no fui anotándolo por paso, pero en total me dio 37,5. Ya. Pero En ahí, por total. ejemplo, la distancia es 5, ¿no? Y si el Aquí 1 lo abajo sí. parte, Aquí claro. abajo sí. Pero eso a mí aún me complica sacar como cada letrita. Como que me confundo igual harto ahí. Puede ser. Ahí hay que practicar nomás. ¿Ya? No estamos sacando ningún área excepcional, es decir, área de un rectángulo, ¿cierto? Base por No, altura. ¿no sería perímetro? No, es área. Pero Pero área no Perímetro, me da, no me da el área. perímetro significa que tú sumas todos los lados. Área es todo lo de adentro. eso es a base por altura dividido en 2. El triángulo. No, ese es triángulo. Ah, Sí. Por ejemplo, ahora en el ¿Por D qué, tendríamos que en por qué el DC dividido por 2, Valentina? Porque al final es como un cuadrado, la mitad de un cuadrado, ¿te das cuenta? Por eso lo estamos claro. dividiendo en 2. Sí. Entonces acá solamente la diferencia de base por altura para sacar cada letrita. pero entonces sería 5 por 3 el DC, o sea, perdón, no el DC. 5 por 3 sería 15. Y 15 más el perímetro el área del triángulo.
Ahí me dio, profe. 37,5 igual. ¿Ve? Lo logró, po. Lo logré. Ya, muy bien. Ya hay que sacar ahora con subsidio. ¿Qué pasa con subsidio? Antes que se nos vaya la hora. Ahí equivale a mucho más, pues, profe. No, llega. Sí, Es un buen razonamiento, ¿cierto? Se le agrega el subsidio. se le agrega el C, F y G, pues. Claro, ya tenemos el A y B, de hecho le puedo poner 20, ya tenemos el A y B, Ah, más súper. tenemos que poner el CFG, ¿cierto? Aquí el C, el Por F, eso nos hizo trabajar así con las áreas, porque es mucho más fácil en este caso. claro, correcto. En el caso anterior de los impuestos no era tan complicado no hacerlo sin áreas. En el caso anterior de los impuestos pasa lo mismo, porque tenemos el área 1, 2, 3, 4, Sí, 5 sí. y 6. Sí. Teníamos que calcularlo igual, ojo con Pero se eso. podía ¿Ya? calcular de otra forma, me refiero. No me acuerdo cuál. Pero No, sí, se calcula igual. ya. Ojo, el cálculo de las áreas, tanto impuesto como subsidio, es idéntico, es igual. ¿Ya? Lo único que son menos áreas, porque llega hasta aquí solamente, ¿cierto? Entonces son bastante menos áreas. No está todo esto de acá. ¿Ya? Ahora, Ahora, el F se partiría, ¿o no? Para poder hacer un nuevo. Ah, no, viene del 20. el F, ahí está. Sí, con el El G. F y G. Bueno, el F y G hay que sacarlos separados porque aquí hace el ángulo de 90 grados. Recuerda que Claro. para calcular base por altura, el triángulo debe tener un ángulo de 90 grados. Entonces, aquí hace el ángulo de 90 grados ambos, entonces está correcto. ¿Ya? Hay que sacar el F y aparte hay que sacar el G. El H, ¿cómo lo podrían sacar ya que estamos más o menos en la hora? ¿Cómo podemos sacar el H? ¿Cómo podemos sacar el E, por ejemplo, aquí? El H se divide también, Hay que obligatoriamente dividirlo al 90 grados. Ujú. para que dé 90 grados, correcto. Sería la Entonces diferencia de sacamos 20 con 23,3, la altura, correcto y la por base la sería la altura que diferencia de 3 de por... 3,366, Mm, ¿cierto? Es decir, 0,66 por 3,3 periódico. Y ese claro. sería dividido en 2. Y este otro triángulo también. El E, Y ¿cómo eso, sacamos el E? espere, profe, cuando haga eso se suman los números para formar el H Claro, completo. lo que Ya, te da este más más lo eso. que te da este otro es la suma completa de H, Ya, ¿cierto? Y esto es algo importante, ¿ya? ¿Por qué? Porque H es la pérdida que yo tuve, es la pérdida, ¿cierto? Es importante saber cuánto vale H porque H es lo que yo perdí al realizar o al tener un subsidio dentro de este mercado. ¿Bien, chiquillo? Ya. Entonces, hasta aquí nosotros vamos a quedar por hoy. Repasen esto. No es materia de nuestra asignatura, para eso es nada, lo que para nada. pierde el excedente, o sea, perdón, lo que pierde el consumidor, el productor y el gobierno, No, ¿no? no. El consumidor y productor aquí no pierden nada, salen felices y ganando. El gobierno y el mercado, perdón. Correcto. El gobierno pierde mucho El porque mercado pierde el H nomás. claro, parte Sí, del po. gobierno se va al consumidor, parte se va al productor y parte se va al limbo, parte Ahí se el va a la H pérdida. nomás, po. El H. Correcto, el H se va a nada, ¿cierto? Nadie Pero recibe H, obviamente pierde más porque está dando todo. Está dando todo correcto. ese. ¿Ya? Y el mercado entonces, eh, el excedente del mercado entonces es mucho menor que el excedente del mercado sin subsidio, ¿ya? Es menor que eso, ¿ya? Entonces hasta aquí vamos a quedar por hoy, estimados niños.